¿cuál es el tema fundamental? Las elecciones se pueden ganar. Podemos ganar las elecciones. La excusa de las elecciones no tiene cabida entre nosotros. Por ahí van los tiros. Ese es el leitmotiv, ese es el cuerpo fundamental. Y lo digo a partir de la victoria de Milei, la victoria abrumadora de Bukele antier. Es decir, se puede, no lloremos más, límpiese la nariz, legisle y no recoja cabo, que estoy hasta la madre de oír lamentos. Esto es que es muy difícil, pero es lo que hay. Y hay otros pueblos que están todavía peor. Mire el cubano. Entonces es lo que hay. Levántese, sacúdase las rodillas y los codos y adelante. Pero esto lo vamos a ver sazonado con otras cosas. Con las primarias por un lado, con que si republicanos demócratas, que si la ley de la frontera, que si, visto que el invitado se dedica a hacer simposios todos los meses, pues también vamos a meter ahí en ese caldo el próximo simposio, muy interesante. Vamos a estar también en un evento, los dos vamos a coincidir. Es decir, repito, un análisis elíptico, transversal, no lineal, sino transversal con todo lo que puede ir tocando. Espero que me haya hecho explicar. A veces yo me complico, me hago bolas, como dicen en México. Pero bueno, espero haberme podido hacer entender y vamos a intentar hacerlo lo más claro posible con nuestro invitado Julio Schilling. Y ustedes, pues, escriban su comentario para que nos vayan también guiando en este análisis y planteen las cosas que tenga que plantear. Bien, por favor, ponme la cortinita del enfoque de hoy con nuestro invitado, nuestro amigo Julio Schilling. Adelante. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un placer estar contigo y estar con tu muy querida audiencia. Con los jodedores estos que tenemos nosotros aquí. el equipazo este que tenemos aquí. Oye, mira, ya Aimé cogió cuerda. Dice, no pueden haber ni excusas ni pretextos. Aimé se tiró para el solar. Dice que está bueno ya. Eso sí. Óyeme, Julio. Bueno, el tema fundamental es este, pero yo sé que tú quieres hacer una premisa. Yo creo que ya tengo bastante como rating, hay bastante personas siguiéndonos. Y yo quiero que tú, antes de empezar a sumergirnos en cualquier debate o análisis, quieres recordar un hecho de enorme, de cardinal, diría, importancia en la historia de este país y del mundo. Adelante. Y quiero que sepa que todo va a encajar de la manera que tú lo has presentado. Y te digo que una de las cosas, la espontaneidad es realmente un alimento muy bueno para hacer programas de comunicación más interesantes. Y eso es lo que ha sido esta noche. O sea, nosotros entramos y sin tener, digamos, un esquema, pero es más, yo te mencioné de dedicarle unos minutos a esta entrada, pero va a coincidir y va a encajar perfectamente bien. Y eso es que hoy, 6 de febrero, yo digo, bueno, hoy, el 6 de febrero, hoy lo tenemos que tocar, por lo menos levemente, es el 103 aniversario del natalicio de Ronald Reagan. Y me parece muy importante destacar ciertas cosas porque por lo general todos los republicanos queremos a Reagan. Pero es importante saber, bueno, ¿por qué lo queremos? O sea, yo creo que hay cierto paralelismo al mundo que encontró Ronald Reagan en cuanto al desorden en los Estados Unidos y a través del mundo, y el mundo que dejó. Yo creo que esto nos da mucha esperanza, porque
logró dos cosas separadas, pero a la misma vez sirvieron para dejar el mundo un mejor lugar. Y eso es, levantó la economía de los Estados Unidos y combatió exitosamente y derrotó el comunismo soviético. O sea, Ronald Reagan entra en un momento en que los intereses están al 21%, 21% los intereses. Él lo dejó en el 10%. La inflación estaba al 13%. En 3 años había bajado al 3 y pico. En 3 años. La economía, el Producto Bruto del país creció por más de un tercio. Más de 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Esto lo logró, uno, con recortes a los impuestos, una campaña muy activa de desregulación, o sea, liberar la economía estadounidense, estabilidad monetaria, o sea, no había una máquina ahí que estaba como los demócratas habitualmente hacían, y frenó el crecimiento del gasto público. Lo frenó, excepto en donde hacía falta, que era en el gasto de defensa. Porque la segunda parte de su efectividad fue que cambió lo que había sido la política de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y eso era la doctrina Truman, nombrada así por el presidente Harry Truman, de contener. Era una política de contener el comunismo. Contener es eso, es frenar para que no siga creciendo. Bueno, Ronald Reagan decía que eso no era suficiente y empezó una política de revertir, en otras palabras, echarlo hacia atrás. Y eso lo logró por diferentes vías. Primero, él emitió una serie de directivos de seguridad que encaminaron una política para derrotar a la Unión Soviética. O sea, ese era el propósito. No era vivir, coexistir en paz, no, era derrotar a la Unión Soviética. Empezaron por entendiendo que los precios de gasolina eran, o sea, la venta de petróleo, mejor dicho, era una de las principales fuentes de ingreso de la Unión Soviética. Pues Ronald Reagan aceleró la producción de petróleo de una manera dramática, pero no solo eso, negoció con países de la OPEC, incluyendo Arabia Saudita, para que rompieran los frenos a la producción que el Medio Oriente tenía, y el precio de petróleo bajó al suelo. Entonces, cuando eso ocurrió, la economía norteamericana se benefició mucho, la economía europea, la economía de todo el mundo, excepto la soviética, porque ellos de pronto la entrada de dinero le bajó al suelo y ya no contaban con la misma cantidad de recursos. Por otro lado, los soviéticos llevaban años tratando de diseñar un sistema donde desde el aire podrían derrotar cohetes, aniquilar cohetes que estarían yendo en un ataque nuclear. Bueno, los norteamericanos, pues al liberar la economía norteamericana, pues lograron la tecnología mucho más superior y en efecto empezaron los estudios a tener un escudo antimisiles. Quiere decir que los Estados Unidos, y esto fue lo que le llegó, lo que llevó a los soviéticos al pánico, que le dijeron que en 10 años los Estados Unidos iba a alcanzar la capacidad de poder lograr un ataque nuclear, de iniciar un ataque nuclear y de ser tan devastador que la Unión Soviética no iba a tener tiempo de responder. Y ellos se aterrorizaron porque cualquier cohete que ellos iban a mandar iba a ser neutralizado por lo que se llamó Star Wars, que era un escudo de misiles aéreo. Financiaron la Mujahideen, financiaron a los sindicatos en Polonia, llevaron el campo de la guerra en el tercer mundo, en América Latina, dando dinero a las
los que estaban combatiendo el comunismo, a los países democráticos como El Salvador le dieron municiones modernas. En África llevaron hacia el fin la presencia castrista. Tomaron todo una decisión de que el comunismo se podía revertir. Le dieron, la CIA tuvo un trabajo extraordinario con el mejor jefe de la CIA en la historia, Bill Casey, y en efecto lograron quebrar a la Unión Soviética al punto de que buscaron, la Unión Soviética se vio en la necesidad de tratar primero de imitar al modelo chino. No lograron el apoyo de los burócratas soviéticos, pues Gorbachev dijo, bueno, hay que abrir un poco lo político para entonces lograr la victoria y salvarnos, que den un modelo chino a los soviéticos, pero una vez que abrió lo político, se le fue de las manos y no pudo salvar el socialismo como era su intención. Pero en todo esto lo hizo Ronald Reagan porque era un ideólogo. En otras palabras, él sí entendía el comunismo, a pesar de haber sido un demócrata y alguien de centro izquierda en su juventud. Cuando encabezó el sindicato de los actores, vio el comunismo de primera mano, su penetración, y a partir de ahí empezó un viraje extraordinario que entendió como pocos la maldad de los soviéticos. Es más, cuando los criticaban que no estaba firmando los acuerdos de control de armas, que fue algo muy vergonzoso en la década de los 70, porque los firmaban y los soviéticos hacían lo que les daba la gana, y le dijeron, bueno, ¿cuándo, señor presidente, usted va a firmar los acuerdos con los soviéticos? Y él me dice, bueno, yo lo voy a firmar cuando ellos cumplan con lo que han violado, entonces pues hablaremos de firmar unos nuevos. O sea que él implementó, llevó a cabo, puso misiles en Europa Oriental, misiles ofensivos, tomó una postura agresiva contra la Unión Soviética en diferentes frentes, y el colapso del comunismo soviético pues realmente se le debe a Ronald Reagan, de modo de que transformó el Partido Republicano, porque recordemos que el Partido Republicano tenía un ala nixoniana, con apego a Kissinger, o sea, esa mentalidad de realpolitik, de establecer una coexistencia con el comunismo. Y Ronald Reagan dijo, no, esto no es así, o sea, esto se puede revertir. Europa Oriental puede ser liberada, la Unión Soviética se puede caer. Yo creo que eso, en la contracultura de la década de los 60, pues desembocó en la década de los 70, que para el comunismo internacional fue realmente un gran logro, era logro tras logro, pero empezó, y no estamos hablando ni solo de Granada, ni solo de Jamaica, ni solo en El Salvador, ni solo en Nicaragua, pero todo esto fue parte de una campaña agresiva de inteligencia, de gastos militares para derrotar al comunismo soviético. ¿Fue todo perfecto? No, o sea, no. Yo creo que el Bush padre no supo en la paz seguir los pasos que yo creo que Ronald Reagan hubiera seguido, porque Bush padre no era un ideólogo, pero Ronald Reagan sí lo era, y entendía la importancia de una educación cívica, de esa guerra en el frente ideológica. Y yo creo que esto, y en estos momentos, Andrés, ¿cuánto nos haría falta ese tipo de liderazgo? Porque la victoria electoral, las dos victorias electorales, pero sobre todo la primera, en el año 80, fue que él logró atraer votantes demócratas. O sea, sí. Si no hubiera salido. Hay una cosa, Julio, perdóname un segundo. No. Tú recordarás, era tu época de estudiante, supongo, porque era la mía también, y tú recordarás
que ahora todo el mundo le rinde culto al Gibber, pero en aquel momento era la misma división y la misma mofa que usan con Trump. Pero mira este viejo loco, Star Wars. Star Wars no fue un nombre que le puso él, fue un nombre peyorativo que los sifilíticos de Hollywood y la izquierda le dieron para ridiculizarlo. Como decía Consuelito Vidal, mira para allá. A la larga dio al traste con el comunismo internacional, pero se mofaban de él, decían que era loco, que era guerrerista, que eso no se podía lograr nunca, y sí se logró. Exactamente. Es muy importante que hayas traído eso a colación, Andrés, porque uno con el tiempo tiende y la historiografía pues piensa, oh, Julio, qué bien, en ese momento había una tremenda unión. Y no, los medios de prensa nunca le dejaron de declarar la guerra a Reagan. Se burlaban de él, no hacían nada más de tratar de tergiversar los hechos de que era un guerrerista, que íbamos a ir a la guerra nuclear, que el mundo se iba a acabar. Le hicieron una propaganda a la Unión Soviética y posteriormente a Gorbachev extraordinario, que Reagan era el malo, que la economía, que las personas iban a estar muriendo de hambre, que iba a haber un desempleo extraordinario. Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, la economía creció 15 trillones, conté trillones, que en aquel momento es impresionante, bajo su mandato, con puestos de trabajo laborales que pagaban bien. O sea, realmente logró un cambio de paradigma que llevó a incluso muchos en la izquierda a tomar una posición mucho más centrista en cuanto a la propiedad privada, en cuanto al papel del Estado. O sea, cuando Clinton dice la era del gobierno grande está muerto, el Estado es un reflejo del legado de Reagan, que hizo eso todo una misión, hablando de los peligros de un Estado hiperinflado. El escuchar a Javier Milei ahora, y no quiero saltar en eso, pero y muchas de las cosas que Ronald Reagan dijo, no solo cuando al fin ganó, desde que era candidato en el año 64, que fue cuando él hizo su anuncios en la política, en la convención, el Congreso Republicano de 1964, que dio un discurso formidable defendiendo los valores conservadores y explicando los peligros de una sociedad donde el Estado iba alcanzando mayores poderes, que eso iba no solo a impactar la libertad, sino podría destruir el sistema de libre empresa, y que iba a tener un efecto negativo en la sociedad. Yo creo que uno mira ahora y mira, por ejemplo, en los negros estadounidenses, para dar un ejemplo, el impacto que eso ha tenido en la familia. En efecto, mucha de la programación social, bien intencionada como fuera, y ahora me refiero a la gran sociedad, por ejemplo, de Lyndon Johnson, resultó destruyendo la familia, porque de pronto era un incentivo para no estar casado, porque si estaba casado perdía determinados beneficios. Entonces, toda esta programación social terminó estableciendo clases que dependen del Estado. Y esto fue detrimental no solo en el sentido económico, sino en el sentido moral. Y esto fue algo que Ronald Reagan hablaba de eso en la década de los 60. Entonces, después de varios intentos de de ganar la presidencia, y perdió en el 72, perdió en el 76, al fin en el 68 coqueteó entrar y tampoco fue. Al fin en el 80 el momento estaba propicio porque las personas ya estaban cansados. Las personas, me refiero a la sociedad estadounidense. Había todavía un enamoramiento con ese movimiento que quería darle poderes extraordinarios al Estado, y vemos vertientes del marxismo cultural tomando forma a partir de ahí, pero sobre todo cuando cae el comunismo soviético, pues ya la universidad se convirtió en el campo de batalla. Pero sí, efectivamente,
y muchos de los demócratas, que aunque él colegialmente, Tip O'Neill, por ejemplo, que era el presidente de la Cámara por muchos años, demócrata de Massachusetts, era de antecedentes irlandés como Reagan, y se decía, bueno, que eran amigos, y es verdad que ellos fuera jugaban cartas, etcétera, pero los ataques que le hacían a Ronald Reagan, insultándolo, era, o sea, tú dices, pero esto no puede ser. Los periodistas en las conferencias de prensa le gritaban, o sea, parecía, tú dices, pero ¿qué es esto? Yo no sé cómo Reagan lo permitió, te digo la verdad. Yo hubiera cerrado, hubiera cambiado eso. Reagan era Reagan. No hay mucho Reagan en este mundo. Óyeme, bueno, homenaje merecidísimo. Tendremos un día que hacer un programa sobre The Keeper, el jefe, un tipo que metió la pata en muchas cosas, y prefiero verlo así. A mí las personas perfectas me crean unos movimientos intestinales que tú no tienes idea. Ya es diarrea por varios días cada vez que me ponen a alguien perfecto, porque eso no existe. Entonces, yo prefiero una persona con defectos, pero que la evaluación general dé positiva, y además la contribución de Reagan a el mundo occidental, en el cual creía fervientemente, es inconmensurable. No podemos calcularla ni siquiera todavía hoy. Ahora, hecho este homenaje, dinos el evento, y para meternos en el tema ya, dinos el evento que tienes para el 22. Como en el 22 de este mes, vamos a tener un simposio sobre la nueva Argentina para América Latina. En otras palabras, el modelo de Milei, que es liberal, libertario en lo económico y conservador en lo social. O sea, si es posible llevar a cabo de una manera efectiva para América Latina, porque primero, en Argentina es un país donde la izquierda tiene enorme fuerza, enorme influencia. Desde, podemos decir, casi por muchos años era casi un sistema monopartidista por el poder que tenía el peronismo, que no siempre fue así en su historia, pero sin duda, por medio de llevar el modelo corporativista del fascismo, el poder del control, del control estatal en la economía y su relación con los sindicatos es extraordinario. Un país muy rico, no es casualidad que la dictadura castrista, o sea, una vez que ya llegan al poder, los pocos días ya están entre los primeros grupos que llegaron a La Habana, fueron de Argentina para iniciar el entrenamiento ya en enero. Habían una dosis saludable de argentinos preparándose para empezar la guerra de guerrilla, que dicho sea de paso, en la década de los 50, antes de llegar Fidel Castro al poder, ya las había de corte peronista contra gobiernos que chocaban con la figura de Perón, de corte marxista peronista. Entonces, el mensaje de Milei, que muchas veces parece un profesor hablando cuando se ponen con cierto tecnicismo económico, tiene un sistema bastante populista en su lenguaje, sin duda, pero Andrés, la juventud en Argentina, de una manera desproporcional, lo apoyó. Y esto es muy importante ver cómo él ha logrado en un país, de nuevo, donde históricamente la izquierda ha tenido tanta importancia, que ha sido un apologista para el socialismo continental por toda la vida. Sin embargo, vemos que no solo no invitó a los dictadores socialistas del continente, Castro, Ortega, Maduro, sino abiertamente los critica, abiertamente toma posiciones muy dignas, muy importantes,
no tiene miedo criticar lo hemos visto, por ejemplo, su defensa de Israel atacando la causa llamada de los palestinos, que más bien es de nuevo un frente del islamismo y del marxismo cultural. Entonces, es así, está llevando a cabo las medidas para liberar verdaderamente la economía argentina y a su vez la sociedad argentina, hablando de trabajo, hablando un mensaje extraordinario. Y bueno, el evento es pues proponer si este modelo, pero explicar el modelo, hablar sobre eso, su parte económica, su parte social, que es lo que está, o sea, que le ha hecho crítica. Bueno, ya todo lo hemos visto estando en Davos directamente, les dijo farsantes a toda el dogma de que el cambio climático es alarmismo, no más bien que siguiendo vertientes del marxismo, eh, con el fin de destruir el sistema de libre empresa, de darle el control político a una élite minoritaria a través del planeta. O sea, él se los dijo en su cara. Yo creo que su posición, que ya entonces se tiene apegos a valores conservadores, nos deja ver que hay una profundidad, porque es un ideólogo al final, o sea, está demostrando cada vez más. Yo creo que esto es muy saludable, porque yo creo que esa es una de las cosas que le ha hecho falta a América Latina. América Latina ha tenido líderes que abrazan la noción de la democracia y la libertad, sin embargo, no le han dado importancia a lo que es el factor ideológico, el factor ético y moral que tiene que ir con pretensiones de cambiar la economía, y eso es algo que Milei tiene. Milei está defendiendo espacios en la economía, no simplemente porque va a producir mayores riquezas, sino por principio moral. Y esto es muy importante, haciendo ese énfasis. Y yo creo que eso, pues, es un curso diferente a lo que hemos visto en otras personas que han tenido presidencia. Por ejemplo, hoy falleció el presidente Piñera, que era una persona decente, una persona que lamentamos su fallecimiento, alguien con apegos democráticos. Sin embargo, no era un ideólogo en el sentido, y menciono él, pudiera mencionar a Alejandro Toledo, pudiera mencionar un montón de otras personas que compartían una visión, pero sin embargo no captaban primero la dimensión del enemigo, que Milei sí lo capta, le llama casta, o sea, los llama las cosas por su nombre porque entiende bien, es el deep state. O sea, fíjate que hay mucha similitud, aunque usen palabras diferentes, a describir ese mismo mal. Milei le llama la casta, no solo Trump, sino muchos otros, el estado profundo. Entonces yo creo que esto es fundamental en mi criterio para América Latina, pero bueno, ese es lo que vamos a tratar en el 22 de este mes, jueves, febrero, a las 5:30 de la tarde, en la biblioteca de Westchester. También ahora en Patria de Martí tenemos un calendario de eventos donde tenemos diferentes eventos, incluyendo el que voy a tener el gusto de compartir contigo y con Godo el 16. Entonces ahí, para hacerlo más fácil, ya ahí de entrada están los eventos que tenemos programados para el año y se van llenando porque van ocurriendo, lo vamos poniendo ahí en Patria de Martín bajo simposios. Ahí buscan calendario de eventos y ahí van a tener la información de lo que ya tenemos organizado. Ok, vamos al tema de hoy. Yo creo que la premisa era necesaria. Reagan es inevitable. Era inevitable y continúa siendo inevitable. Ahora, el leitmotiv, antes de meternos a virar el pantalón al revés y al derecho. Me hablaba de Milei. Yo estaba seguro que lo iban a madrugar. Y muchos estábamos bastante persuadidos de que lo iban a madrugar. No pudieron. Bukele, lo van a madrugar, no pudieron. Julio,
no me entiendas mal. Yo no estoy diciendo que los demócratas hayan hecho o no trampa, que esa trampa haya conducido a la derrota de Trump o no. Yo no estoy poniendo nada de eso en discusión. De hecho, las trampas de los demócratas, que yo recuerde, viene desde John Fitzgerald Kennedy, cuando él gana por los 100,000 votos de la mafia que le da Sam Giancana. Pero parece que a nosotros eso se nos olvidó y nada más que hablamos del 2020. Pero si esto ya lo sabemos, que esa gente cuando puede mete mano. Ok, pero no pudieron tumbar a Bukele en un paisito más chiquito que Las Villas, que tú sabes que para comprar ahí los estamentos basta llevar $100. Y no pudieron. Y no pudieron darle a Milei. ¿Qué cosa quiere decir? Que hubo gente que estuvo haciendo su trabajo. Y que si usted gana y le da con el cubo al enemigo, el enemigo no... Oye, estamos boxeando y tú tienes a todos los árbitros comprados y a referir. Pero yo te noqueo. ¿Cómo carajo vas a cambiar el resultado si estás noqueado? Ah, no, vamos a esperar a una decisión. Ah, no, ya perdiste, recoge y vete. Ay, Albuquerque, pero es que el mundo no debería ser así. Guess what? Life's a bitch. El mundo está lleno de cosas que no deberían ser así. No deberíamos, tú y yo, dos trabajadores, estar a esta hora, un día, tratando de alertar a nuestros compatriotas del mal que se cierne sobre nosotros. No deberíamos, es injusto, pero tenemos que hacerlo. Entonces, si tú te pones a pensar en el mundo ideal, you know what? Good luck. Porque el mundo no es el ideal. Entonces, hay que ajustarse a las condiciones y hay que ganar dándole con el cubo. ¿Qué tú crees? Mira, dos cosas importantes. Primero, y de ahí voy a contestar, en todas, uno de los defectos del sistema de autogobierno, la verdad, de la democracia, es que es imposible evitar algún grado de fraude. O sea que siempre hay algún grado de fraude, de irregularidad. Lo importante es el nivel de fraude fue suficiente para cambiar los resultados de las elecciones. Entonces, yo no puedo probar que en el 2020, o sea, las irregularidades que sí son indiscutibles, irregularidades producto del cambio de leyes electorales por mecanismos que no están autorizados por la Constitución, que el único mecanismo autorizado son las legislaturas estatales. Leyes fueron cambiadas por jueces, por gobernadores y por juntas de elecciones en respuesta a una pandemia que por alguna razón misteriosa les preocupaba que las personas se fueran a congregar para ir a votar, pero no les preocupaba si iban a manifestar para una causa marxista. Entonces, hubo básicamente las reglas para asegurar la integridad del voto fueron anuladas en estados clave. En estados clave. Quiere decir, la firma, no importa si la firma no se parecía. Eso ya fue puesto a un lado. Para darte un ejemplo, en Arizona, automáticamente, y eso ya no se vio. Si llegaban con fecha atrasada, tampoco. Sucedieron irregularidades como cierres de centros, que no se podía ver porque cosas extrañas ocurrieron, llegaban camiones, todo esto lo sabemos, con boletas de correo que no sabemos qué pasó con esas boletas. Hubo dinero privado de Mark Zuckerberg, pero no fue el único. En distritos demócratas para facilitar el conteo de votos, pero eso no fue asignado a distritos donde predominaban los republicanos. Hubo fallos de máquinas. O sea, hubo una serie de cosas que ocurrieron a gran medida, particularmente en estados claves.
Entonces, si tomamos en cuenta la diferencia tan poca de los votos, pues en mi apreciación, pues yo sí creo que las irregularidades colocaron en gran desventaja a el presidente Trump a favor del candidato demócrata. Yo creo que muchas de las cosas, incluyendo un artículo que todo el mundo ya seguramente lo ha oído, de Time, que en efecto reconocía que hubo una gran cabal, una gran organización en, por ejemplo, suprimir información por los medios, Twitter, que esto ya es de nuevo ha sido ya una escena de crimen oficial por todas las informaciones que sabían, que no reportaron, que reprimieron, la censura que hubo, censura directamente, censura por determinadas plataformas como Facebook, como YouTube, el propio Twitter, cuando tenía el otro dueño anterior, a Elon Musk, que claramente estaban favoreciendo a un candidato. Eso fue interferir en las elecciones. Lo mismo ocurrió en el 2016 con las acusaciones falsas contra la candidatura de Donald Trump. O sea, empiezo con esta cosa para que el caso que tú bien señalaste de Nixon. Es más, había un chiste de Texas, que Texas, recuerda, el vicepresidente de Kennedy fue Lyndon Johnson. Y había un chiste en Texas de un muchacho mexicano que lo ven llorando y Johnson le dice, ¿qué estás llorando, muchacho? ¿Qué te pasa? Porque Johnson tenía cierto apego con los mexicanos, los quería, pues, o sea, dice, ¿por qué tú lloras, muchacho? Y el niño dice, no, porque vino mi abuelo y no me vino a saludar. Y yo, ¿cómo que vino tu abuelo? Tu abuelo se murió. Me dice, no, no, pero él votó en las elecciones y no me vino a visitar. O sea, esas cosas era Nixon no quiso debatir eso, pero lo hubiera debatido y eso hubiera ocurrido. Pero estas cosas, mira, Lincoln encontró una caja, no, cajas con boletas falsas para tratar de, en su contra, para tratar de impactar las elecciones en su segundo término. O sea que estas cosas ocurren. Entonces, te expreso mi apreciación de lo que ocurrió en las elecciones del 2020. Afortunadamente, los intentos hasta ahora de causar ese mismo revuelo por pandemias o por dejar por la libreta de que cualquiera, como te llegan las ofertas de los supermercados, así estaban llegando las boletas y que cualquiera lo pudiera mandar. Muchos estados han tomado medidas para proteger el voto, porque las dos cosas más importantes en una democracia con respecto al sistema de votación es a tratar de asegurar que la mayor cantidad de personas que son elegibles puedan votar y tratar de evitar que se cometa fraude. O sea, que tú tienes que preservar la integridad del voto a la misma vez que tiene un sistema abierto. O sea, que hay que balancear esa realidad. Creo que se han tomado bastantes medidas en cuanto a eso y que gracias a Dios vivimos en un sistema federal, pero vemos otros caminos que los demócratas están tomando para impactar las relaciones, para las elecciones, las cortes, que los demócratas siempre van a las cortes, fueron a las cortes también en 2020 precisamente para estos cambios en las leyes electorales y ahora pues quieren anular a Donald Trump. O sea que eso es algo que está en moción. Todos estos juicios en su contra, gracias a Dios, no están teniendo el efecto que ellos buscaban en el sentido que se está aplazando todo. Entonces quiere decir que en cuestión del reloj no van a poder llegar a donde ellos hubieran querido llegar antes de las elecciones, porque existe un debido proceso y ellos, el sistema legal, si bien sabemos que hay distritos en Nueva York, el distrito de Columbia, de Washington, de San Francisco, que son ya bastiones del Partido Demócrata. Eso podemos decir Partido Demócrata, podemos decir Partido Comunista de Cuba, o sea, eso es lo mismo, eso es un sistema monopartidista, olvídate de eso, ahí no hay un Estado de Derecho. No para estas cosas, no para cargos, por eso es que vemos estas demandas banales y frívolas contra Donald Trump y casi todos originan en esos lugares. Y dicho sea de paso, esto no es solo un fenómeno partidista. Las acusaciones, por ejemplo, contra el senador Menéndez,
viene del mismo distrito del sur de Manhattan. O sea, que estamos viendo que esto es una guerra ideológica. Pero en cuanto a la victoria de Milei, la economía era importante, pero estaba otro factor y esto pues es muy relevante en El Salvador, y eso es el tema de la seguridad. Tú no puedes ser una sociedad libre si no tienes seguridad. Y la izquierda, Andrés, la izquierda extrema, utiliza la violencia social, las turbas, como un mecanismo de lucha de clases. Entonces, ¿por qué tú crees que son tan tolerantes con los malhechores en ciudades donde tienen fiscales de la extrema izquierda, donde hay políticos de la extrema izquierda? ¿Por qué aquí en la Florida no vemos lo que vemos en la ciudad de Nueva York, o en la ciudad de San Francisco, o en la ciudad de Portland, o en la ciudad de Seattle? Muy sencillo, porque para ellos eso es una herramienta de lucha de clases. Ellos ven a estos malhechores como víctimas del sistema, como reprimidos. O sea, que es un esquema marxista. Entonces, para ellos, hay que defender a estas milicias de la calle. Fíjate que lo mismo lo vemos en Venezuela, lo mismo lo vimos en Chile cuando estaban las turbas para crear un ambiente peligroso. Lo vimos en Colombia cuando era el presidente anterior al actual. Todo esto es precisamente mecanismos para llegar al poder. Pero el problema es que la sociedad se cansa de eso. O sea, sí, los izquierdistas, la parte de la población que siente un apego emocional por esa conducta y por esa visión política, pues va a aplaudir. O sea, los piqueteros en Argentina, que te bloqueaban todos los días las vías de transporte, porque son milicias, o sea, y son autorizadas por el poder político. El kirchnerismo los utilizó. En El Salvador, la tolerancia de las plantillas. En México, el presidente López Obrador utilizando los carteles de droga para llevar a cabo su política exterior. Entonces, todo esto, para la sociedad, pues hay un rechazo hacia eso. Y eso fue lo que pasó. Los argentinos se cansaron que los estuvieran estafando, les cansaron de estar manteniendo toda una casta de vagos que viven a costa del Estado y viven de la otra mitad que produce. Y en El Salvador, pues lo mismo. O sea, es muy fácil para un salvadoreño y los que más sufren son los que menos dinero tienen, los que están más abajo en la escala social, porque el que tiene mucho puede tener un ejército privado, puede tener seguridad privada, y esto es así tanto en México como en cualquier otro país. Sin embargo, los que menos tienen son los más desprotegidos. Entonces son ellos los que precisamente ven, en caso de Bukele, un héroe. ¿Por qué? Porque puso el orden que le corresponde. Lo que estamos viendo en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que estamos viendo en las ciudades controladas por la izquierda en los Estados Unidos, podrá haber grados de distancia, pero esto es un clon de lo que había en El Salvador antes de llegar Bukele, y lo que había en Argentina, que ahora estamos viendo una reversión de esa política. Ahora, Julio, yo tengo una cuita muy grande porque hace meses que me está asaltando una duda que cada vez es menos duda y tristemente mayor certeza. Y te explico. La democracia para mí es lo menos malo. Cualquier arreglo que se haga entre más de una persona es un desastre porque están los egos. Ok, pero tenemos que vivir con la realidad. Entonces la democracia es lo menos malo de todo porque hay unas estructuras, hay unas instituciones, hay un derecho que después siempre el más rico lo viola, pero tú vives en la ilusión de que cuentas para algo y de cuando en cuando el bobito se sale con la suya y le gana al ricachón. Siempre pongo el ejemplo de la señora abuela que tenía un abarrote en México. La Coca-Cola dijo que no le iba a dejar
los refrescos con una posición arrogantísima que empieza por el camionero, pero sigue subiendo. La viejita hizo demanda y ganó. Entonces, a veces el bobito la bota del parque. Correcto. Pero en una dictadura no existen las excepciones. Tú estás jodido siempre. Ok, entonces, bueno, la democracia es lo menos malo. Pero de reciente, este sistema que era que ellos se hacían los que nos escuchaban y nosotros nos hacíamos lo que los queríamos, se ha ido a la mierda. Entonces ya ahora lo tienes que hacer porque me da la gana, te voy a quitar todo y si jodes mucho, te meto preso. ¿Y cómo lo logro? Cambio la ley. Yo no tengo que violar la ley. En Cuba se viola la ley, se violan los derechos humanos. No, se cambia la ley y ya. Como hicieron en Venezuela, como están haciendo ya aquí. Entonces, ¿cuál es mi gran dilema? Continúo persiguiendo la democracia, que consiste en que tarde o temprano el otro va a ganar lícitamente por los votos, no me le voy a poder oponer, y va a aprovechar su periodo de mandato para cambiarlo todo y yo no voy a ver la silla más nunca, o, contrario a todo lo que pienso, antes que ellos me madruguen, a las 2 de la mañana le meto yo las botas en el lugar y me quedé yo y no hay para nadie. No estamos cada vez más de frente a esa disyuntiva. Sí, sí, Andrés, mira, estamos en presencia, o sea, hemos estado. Y yo te puedo decir que la cosa se puso grave a partir de la presidencia de Barack Obama. Simplemente porque Barack Obama, que es un ideólogo, ¿no, verdad? Si bien te digo que la importancia de un ideólogo para el bien, el peligro de un ideólogo para el mal. Porque Barack Obama entendía muy bien lo que había que hacer. Él hace tiempo se dio cuenta que la vía revolucionaria en los Estados Unidos no iba a funcionar por una serie de factores históricos. Entonces adoptó el modelo fabiano, o sea que por medio de las instituciones claves había que irlas penetrando, cambiando para lograr una aceptación. La cultura, cuando Gramsci te dice que las 5 cosas que había que domar para lograr la imposición estaba claro, él decía la religión, la familia, la ley, la educación y los medios. Si tú logras impactar esas 5 cosas, pues vas a producir porque esos son los medios de producción culturales más importantes. Si tú logras impactar eso en cuestión de tiempo, ya tienes ahí está el malévolo. Y él no fue el único, pero sí fue parte de esa corriente y tal vez uno de sus mejores exponentes del gran peligro que hemos visto lentamente, y vemos los logros que ha tenido lamentablemente la izquierda radical, a pesar de que la sociedad estadounidense es de centro derecha, o sea, y por lo general mucho más conservadora que muchos otros lugares. Sin embargo, le han metido la idea de baños para hombres y mujeres, una serie de vertientes de el marxismo cultural directamente, porque de nuevo, Barack Obama, y no solo Barack Obama solo, él colocó pensadores que están, o sea, que entienden bien los cursos que hay que tomar para precisamente ir implementando eso. Entonces, lo vemos y lo estamos padeciendo de una manera extraordinaria. Cuando vemos, por ejemplo, que si te pueden censurar porque dicen que tú estás llevando a cabo un mensaje de odio, entonces de pronto decir algo, hacer una crítica, no, eso puede ofender a un grupo y eso es un mensaje de odio y te censuran. Tienes que retractar o cuidado, te pueden meter cárcel. Esto no es una exageración.
cuando vemos la imposición de que si alguien te dice que no es ni un humano, no es un hombre ni una mujer, sino es un perro, pues tú lo tienes que aceptar, porque cuidado, si dices que no, pues ir preso, porque le estás violando su derecho de ser delirante. Pero esto, o sea, quiere decir que la norma, el sostén del marxismo cultural y sobre todo en su versión ya del posmodernismo, donde la verdad no existe, solo existen interpretaciones y contextos. Entonces, si todo es interpretaciones y contextos, cualquier cosa vale. Pero esto destruye el principio de Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que han estado haciendo, sin embargo, diciéndonos que sí están defendiendo el Estado de Derecho. Han inundado los colegios a nivel de primaria, no en la universidad, eso hace rato ya que lo hicieron, a nivel de primaria con versiones de la teoría crítica queer, de la ideología de género. O sea, es una imposición. El sistema de Biblioteca Nacional está totalmente inundado de estas perversiones. Y es legal, que es lo que tú estás diciendo. De pronto, la ley ya se utiliza de una forma para promover una idea que el sentir democrático de que, bueno, pero la gran mayoría rechaza eso. No importa. La soberanía popular está con la mayoría de las personas. No importa lo que ellos piensan. Entonces estamos viendo que hay una lucha entre una élite que tiene una visión muy perversa y qué casualidad que todos tienen apegos a versiones del marxismo, todos abrazan la noción del posmodernismo. Qué casualidad, casi todos son ateos, casi todos son materialistas. Tú dices, convierten el medio ambiente como una religión pagana, la verdad, y quieren, o sea, vendiendo tesis falsas. Y uno de los ensayos que tuvieron, y por eso es que yo te digo que para dar un optimismo en esto, lo que vivimos con el cierre producto del coronavirus, el manejo autoritario, caprichoso porque sí podían cerrar iglesias, sí podían meter personas presas por querer asistir a la iglesia o ir a visitar a un enfermo. Sin embargo, ¿qué pasó cuando salen a protestar por una causa marxista? Ya entonces, no hay problema. Entonces nos damos cuenta que esto es una gran farsa. Cuando ya nos estamos enterando día tras día tras día de la información que se suprimió sobre lo que se sabía y lo que no se sabía del coronavirus. Empezando por defender a su gran exportador, que fue China, el creador de ese mal, que lo siguen defendiendo hasta este día. Entonces, la sociedad norteamericana, y no solo norteamericana, porque este fenómeno lo estamos viendo a través de Europa, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en Asia. Realmente es un despertar y decir, basta, epa, ¿qué es esto? O sea, esta gente se cree que las personas son estúpidas. Entonces, está habiendo un despertar. Y yo creo por eso explica, y esto es lo que la izquierda no entiende, que no importa que le tengan sobre la cabeza de Trump 91 acusaciones, da lo mismo, porque quienes nos están acusando son personas, son causas fallidas, son causas perjudiciales. Ya entonces lo que estamos viendo es que las personas ya no están creyendo en el sistema. Cuando vemos cómo estados están mandando sus milicias a dar apoyo a Texas, porque el gobierno federal está facilitando la entrada de prácticamente una invasión, uno dice, wow, la cosa está seria, pero quiere decir que la gente no son tontos y por alguna razón la izquierda siempre ha buscado en la segunda enmienda quitar el derecho de portar armas. Y las armas, mi querido amigo, por la segunda enmienda no se hizo para que la gente pudiera ir a cazar osos, sino era para defenderse contra dictadores. Esa fue la realidad y sigue siendo esa realidad. Y que no me digan que, bueno, que va a hacer Cheo con un arma. No es lo mismo. Defenderse. Por supuesto, no es lo mismo para un gobierno tiránico saber que se va a tener que enfrentar a una población armada
a que una población desarmada, porque ellos pueden controlar centros de mando y ponen una presión extraordinaria. Digamos, si ni que Dios lo quiera, se llegara a ese caso, que policías le van a disparar tal vez a sus vecinos, la verdad, o cuerpos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, porque si tienes una ciudadanía armada, todo eso lo toman en cuenta. Así que yo creo que estamos viendo un despertar, pero sí, Andrés, la cosa, o sea, estamos viviendo probablemente la mayor amenaza de toda la historia. A toda la historia. Y lo más increíble es que si tú escuchas a Biden, que no es más nada que el portavoz de toda una maquinaria que también tiene enorme simetría con lo que están promoviendo, toda la retórica y la política del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas, pues buscan una centralización del poder. Esto fue siempre lo que quiso hacer el comunismo. Lo que pasa es que utilizaban lenguajes diferentes. Fue lo mismo que quiso hacer Hitler, un nacionalsocialista. O sea, es tener un control del mundo con un cuerpo élite. Naturalmente, la idea de tener naciones con sus propias identidades, sus propias culturas, complica ese proceso de querer tener todo el mundo bajo una voz y una bota de manera monolítica. Entonces yo creo que ese rechazo lo estamos viendo, y que esto ocurre en Argentina, de nuevo, que es un país que la propaganda ha sido tremenda, porque ahí hubo una convergencia de la izquierda para vender una narrativa como si, francamente, se cambian los hechos. Es como que todo ocurrió a partir de 1976, cuando el golpe militar. Pero lo que no te dicen es que hubo más atentados terroristas en democracia que después del año 76. Esa parte no te lo dicen porque, claro, debilita la narrativa de victimización. Fíjate que todos buscan victimización, y si escuchas a todos los candidatos del Partido Demócrata, ¿qué es lo que ponen? A Trump como que el fin de la democracia está en peligro, va a terminar, pero va a terminar. Esta gente están censurando, están metiendo. Mira, Andrés, te voy a dar un ejemplo. Mira, fíjate, en Hong Kong, ¿tú te acuerdas de los asaltos de Hong Kong al Parlamento? Sí, sí. En Hong Kong, en las protestas democráticas del 2019. Bueno, condenaron a uno de los que entró, que era un actor de Hong Kong. Todavía no está la sentencia, pero puede enfrentar hasta 7 años de cárcel. Y él hizo exactamente lo mismo, porque esto fue un acto muy parecido al del 6 de enero. O sea, que entró en la legislatura de Hong Kong, hubo una interrupción, dijeron lo que tenían que decir, y bueno, fueron posteriormente arrestados y enfrentan 7 años de cárcel. 7 años. Sin embargo, personas que ni siquiera entraron en el Capitolio el 6 de enero están cumpliendo una condena de 22 años. Y me refiero específicamente a Enrique Tarrio, un negro cubano que trabajó en la campaña de Trump, el líder, ex líder de los Proud Boys. Entonces, quiere decir, o sea, ¿qué te quiero decir con eso? Bueno, que si alguien va a entrar en un edificio federal y tiene que escoger entre que te vayan a llevar a enfrentar un juez en Hong Kong o un juez en Washington, D.C., cuidado, vas a terminar probablemente mejor en Hong Kong. Tienes más chances de salir ileso. Parece mentira, y no estoy diciendo China, estoy diciendo Hong Kong. Pero eso, o sea, ahí tienes tú la sentencia. Entonces, esto lo hacen. Tú dices, ¿por qué lo hacen? Porque son tan malos. No solo porque son tan malos, porque quieren censurar a una oposición del país, quieren promover un terror blando entre los conservadores para que no se pronuncien, para que no se quejen si le meten un drag queen en su casa de su hijo o su nieto, para que lo acepten. Sí, para que lo acepten y digan, bueno, déjame callarme la boca, tú me entiendes, déjame no señalarme. Esa es la idea detrás de este terrorismo de Estado a nivel blando. Lo que pasa es que
como hemos hablado, gracias a Dios hay un sistema federal y entonces, pues, donde tú vives tiene mucho que ver, pero cuando vemos el uso de la ley de una forma, pero no de otra, en otras palabras, la aplicación de la ley, mejor dicho, donde se llevan a cabo arrestos por tal crimen. Sin embargo, cuando otras personas cometen ese mismo crimen, o peor, como los delincuentes de Antifa, de Black Lives Matter, que cerraron la puerta de una estación de policía y le prendieron fuego con policías dentro. ¿Alguno de ellos, tú crees que está cumpliendo 7 años? No. Entonces, ha habido una quiebra grave del Estado de Derecho en los Estados Unidos por la forma en que está compuesta su sistema por diferentes distritos, que la idea era un país grande, el sistema federal, pero todo esto, y de nuevo, ¿quiénes son esos fiscales? ¿Quiénes son esos fiscales que están, esos más de 71 fiscales? Son políticos que tuvieron que ser electos, financiados por elementos de la izquierda radical, que no solo es Soros, otros grupos de la extrema izquierda que han financiado sus campañas como políticos y muchos de los fiscales que han llevado a Trump, pues están ahí porque dijeron, yo voy a meter a Trump preso. Ese es el caso de las de Georgia, ese es el caso del de Manhattan. Entonces, los propios jueces, muchos de ellos llegaron ahí por expresiones políticas que todo el mundo sabe cómo piensan. Entonces, quiere decir que esto está corrompido. Es un serio problema. Y para terminar esta idea, el sistema estadounidense de frenos y contrapesos fue diseñado para que al final el Tribunal Supremo fuera el árbitro. Y Andrés, lamentablemente, el Tribunal Supremo, por ejemplo, cuando las elecciones de 2020, más de 17 estados, sus fiscales estatales, se unieron en una demanda diciendo que los otros estados cambiaron las leyes por agentes que no eran la legislatura estatal y ellos estaban argumentando que por fallos en el sistema de que esos estados hayan violado la Constitución, el resto del país tiene que tolerar los resultados que ellos consideraban cuestionables. Más de 17 estados, incluyendo la Florida. El Tribunal Supremo decidió no escuchar el caso. Entonces estamos viviendo ese problema aún todavía. Sí, hay un comentario aquí que es añejo porque era de cuando estábamos hablando de la disyuntiva de la democracia. Y Clem Figueroa que dice, ¿Is there a doctor in the house? ¿Is there an Augusto Pinochet in the house? Es decir, ¿hay un médico aquí? ¿Hay un Augusto Pinochet aquí? Por esto que estábamos diciendo de la democracia. Mira, Clem, a mí las dictaduras no me gustan, pero es 1000 veces mejor un Pinochet que un Salvador Allende. Salvador Allende, no lo digo yo, están las pruebas, eso sí lo puedo probar, están los documentales. Salvador Allende tenía en los sótanos de la moneda llenos de armas soviéticas. No creo que los americanos se la hayan dado. Esas armas estaban ahí para tratar de dar un golpe. Si el viejo Augusto no da el golpe, un mes después, 3 meses después, lo daba Allende, como siempre es esta gente. Pinochet llenó Chile de comida y de cosas, y no estoy a favor de los excesos ni de los muertos. Allende los tenía haciendo cola, no lo digo yo, está en las fotos. ¿Te acuerdas de azúcar para Chile, Clem? Los cubanos muertos de hambre teníamos que ayudar a los otros muertos de hambre. Yo no creo que Augusto Pinochet sea una ofensa si la comparación es Salvador Allende. Si la comparación es María Teresa de Calcuta, otro personaje, ok, te lo acepto entonces que puede ser una ofensa. Pero si la comparación es con Allende, con Fidel Castro,
con Evo Morales. Mira, Allende sale, pero con medalla de oro a 3 cuadras de diferencia. Entonces, lo que ustedes tienen que dejar es de mencionar los excesos de un solo lado. Porque Augusto Pinochet hizo un referéndum a regañadientes seguro, pero lo hizo. Y perdió y acató los resultados. Y después, los que se habían comprometido con él, porque eso fue negociado, le vinieron para arriba y le hicieron terminar la vida en una tortura. Y yo no tengo nada en contra de que se castigue a alguien que ordena la muerte de otra persona, pero no fue lo que le habían permitido. Todo porque otro hijo de puta de izquierda, Narciso, el juez de allá español, ¿cómo se llamaba? Garzón. Garzón. Sí, Garzón o sí, sí. whatever, sí, Garzón, que es en francés. Oye, muchacho, lo que es pasible es Baltasar Garzón, que después salió en candela él también, igual que Di Pietro en Italia, Mani Pulite, las manos limpias, y después resulta que era el primer corrupto, porque todos estos redentores son iguales. Entonces, ¿hay un Augusto Pinochet? Bueno, pues que lo haya. ¿Cuál es el problema? Salvó a su país, no permitió que se muriera de hambre y le quitó de arriba el comunismo. Después, es un problema de los chilenos juzgar en soberanía quién sí y quién no. Pero entre una dictadura comunista y una de derecha, yo no soy Vargas Llosa. Yo no soy de derecha a mitad. Yo sí. Entre una dictadura de izquierda y una de derecha me voy todo el tiempo doblando por tercera con la de derecha. Ya la combatiré. Primero, se ha demostrado que se pueden derrotar. Segundo, te deja comer. La otra ni te deja comer ni te la puedes quitar de arriba. Es un osorbo que te persigue hasta la muerte. No comparemos las dictaduras de izquierda con las de derecha. Lo que pasa es que Vargas Llosa es un cobarde y le falta la gasolina para llegar a la mitad de sus planteamientos. Por eso él rompe relaciones con la Junta de La Habana cuando le tocaron a su amiguito. Pero mientras no vio los fusilados y iba a La Habana un día sí, un día también. Él y todo lo demás sifilíticos de la intelectualidad americana, que son una latinoamericana, que son una vergüenza. Aunque ahora estén coqueteando con nosotros, oye, y más vale tarde que nunca, yo los aplaudo. Pero vamos a poner las cosas en su lugar y no me estén tirando contra la pared a la derecha, porque lo único que se le puede reclamar a la derecha es lo mierda que es, lo vacilante y lo poco derecha que es, porque debía ser mucho más derecha. Y si nos van a madrugar, tenemos que madrugarlos nosotros antes y no llorar más y no poner más excusas. Adelante, Julio. Pero fíjate, Andrés, a lo mejor el señor Figueroa, que ojalá nos esté viendo, porque a lo mejor lo que él estaba, podía haber estado recomendando, digamos, la necesidad de un Pinochet para poner orden. Y yo le diría que yo no creo que hace falta, o sea, llegar a esos extremos. Yo creo que si un presidente, yo creo que Bukele en este sentido lo está demostrando en cuanto a su política para enfocar el crimen. Creo que el presidente Milei, que dicho sea de paso, tiene a Patricia Bullrich encargada, que era su rival político, encargada de precisamente hacerle frente a esa delincuencia. Yo creo que lo que tiene que haber es la voluntad y algo más que no voy a decir, pero la voluntad para llevar a cabo una política de establecer el orden, entendiendo de que solamente uno puede ser una sociedad libre y abierta si hay orden. Entonces, no creo que es necesario llegar a eso. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. El presidente Trump, cuando los motines, él tomó una decisión de no utilizar
poderes federales que lo podía haber hecho para poner el orden, porque él pensó que las personas iban a ver eso y que eso en sí iba a determinar. Naturalmente, él subestimó las campañas, las tácticas de guerra que vimos con las irregularidades en noviembre en las elecciones, pero no obstante, yo creo que un presidente Trump, que espero con el favor de Dios salga en enero, él no puede permitir eso, o sea que él tiene que utilizar, si es necesario, cuerpos federales, por ejemplo, para proteger edificios federales, sin necesitar el permiso de las autoridades locales si están en su contra. Yo creo que la protección de los ciudadanos que cumplen con la ley, el defenderlos, es fundamental. Tiene que haber un orden, tiene que haber, ¿no? O sea, un respeto por la ley, y yo creo que eso se puede hacer sin tener que llegar, digamos, a un estado dictatorial ni nada de eso. Y por último, mira, si Pinochet mucho antes hubiera tenido un plebiscito, muchísimo antes, hubiera ganado abrumadoramente, porque él se enfrentó a todo el centro y la izquierda contra él, o sea, era todo el mundo contra él, y así todo casi gana. Yo creo que ese fue un error de él, tal vez antes, que esto es un error de muchos en la derecha que les toca la tarea difícil de combatir a subversivos marxistas en guerras no convencionales como son el terrorismo de calle, que Argentina eso lo vio muchísimo, porque por ejemplo, a veces se pierde de vista de que bajo democracia en Argentina se arrestaron y se enjuiciaron a un poco menos de 5.000 terroristas, y después se les dio una amnistía y salieron a la calle y se lo dio un peronista y volvieron al poco tiempo a las guerrillas otra vez. O sea, que estas cosas, la impunidad tiende a producir en poco tiempo nuevas demostraciones nuevas quiebras del sistema. Pero sí es posible sin la necesidad de llegar a un extremo. O por lo menos se puede probar y dejar como último recurso las botas, como correcto. último recurso. Pero yo sigo teniendo mi gran drama, porque a mí me preocupa que esta gente me cambie las cosas, y antes que ellos me cambien, prefiero meter mano yo a las 2 de la mañana, unas horas antes, y hasta luego. Y no hay para nadie, Julio, porque claro, oye, es o los hijos nuestros o los de ellos. Mira, es terrible, pero sí, tú siempre vas a escoger a los tuyos. Claro. Es durísimo, pero es que esta gente no deja espacio para nada, te ahoga, te asfixia. Oye, muchísimas gracias. Ya programamos el evento. Hicimos un teaser, medio teaser del nuestro del 16, que yo voy a seguir hablando más. Por ahí tengo que hablar de un evento donde el ponente va a ser Béjar. El jueves, efectivamente. Una cosa muy interesante, dice una zona sin palestinos, la zona aquella sin palestinos. Vamos a ver, están hipotizando. Les recomiendo a todos que vayan, me parece que es una conferencia sí, muy importante. Es que se están haciendo cosas a la derecha, pero después la gente no va. Y cuando se trata de los otros, oye, te llenan la calle, te la llenan, y te llenan pancarta, pero bueno. Oye, y para orgullo mío, tanto de los que están en toda esta lucha, como César, como Martín y otros más, pues son parte de tu gran programa, Andrés. Así que, sí, señor, estamos en el equipo. Sí, cuídate, un abrazo. Bueno, tuvimos a Julio Schilling. Quisimos hacer esta cosa, ¿no? Ir viendo varios puntos a partir de que sí, se puede ganar, pero además está ocurriendo esto, está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro. Yo sugeriría, sin dejar de denunciar al enemigo, hablar menos de lo que hace el enemigo y que tiene éxito, y hablar más de lo que pudiéramos hacer nosotros. Porque en realidad lo del enemigo a nosotros no nos reporta ninguna ganancia. Sí, pero es que ellos cerraron, pero para que cierren un lugar tienen que haber seguido los republicanos. ¿Por qué se fueron?
no quiera usted levantar esa tecla. Vamos a empezar a cambiar a la gente que teníamos ahí. Con un Mitch McConnell no hace falta Osama Bin Laden.